Buenos días amigos y amigas, hermanos y hermanas. Nuevamente hoy con ustedes César Tuñón Lyons. Desde esta página de Facebook, Iglesia Centro Reformado Nacional, compartiendo también con los miembros del grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo el tema Dios obra en el hombre, y todo esto concordando con la temática que iniciamos días atrás, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esta es una temática bíblica muy reconfortadora, y sobre todo la que puntualmente se va a estar leyendo y compartiendo, comentando hoy. Dios obra en el hombre. Y antes de empezar la lectura, muchas veces me pregunto por qué en muchos cristianos no se da esta obra de Dios. ¿Por qué en muchos cristianos no se crece? No hay crecimiento, no hay madurez. Y esto es algo que me llena muchas veces los pensamientos, y lo cuestiono y lo analizo y lo medito. Y yo llego a una conclusión. Yo llego a una conclusión simple y sencilla, que es que ese pretendido cristiano en realidad no lo es. No ha habido una obra de nuevo nacimiento en su vida, porque no podemos poner en entredicho la obra de Dios. Si Dios está actuando en un creyente porque lo salvó, Dios va a hacer una obra de consagración, de santificación, de crecimiento, de perfeccionamiento. Comentaba hace un rato con un amigo respecto a la situación que se da en nuestras iglesias. Creyentes totalmente volcados a que simplemente se les motive, se les motive, y no a que se les confronte. Temas como este, como el que estamos tocando en estos momentos, en estos devocionales, son temas prohibidos en algunas iglesias. Entonces me pongo a pensar, ¿qué tipo de iglesias son esas? ¿Qué tipo de grupos de supuestas personas que creen en el Señor y que quieren conocer el consejo de Dios son esas? Cuando lo que se está desarrollando ahí es simple motivación, tipo Alex Day, tipo Robert Miyazaki, etcétera, y no un lugar donde se confronta el pecado y se le dice a la gente el ultimátum: o te conviertes y buscas a Dios, o sigues con tu vida licenciosa y pagarás las consecuencias eternamente. Hermanos, estas cosas me ponen a pensar, porque como dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Las iglesias están llenas de gente no redimida, en muchos casos, gente no redimida, no salva, siendo pastoreadas por otros inconversos llamados supuestamente pastores. Y es el tipo de lugares donde la gente no soporta la sana doctrina, pero tienen comezón de oír cosas que vayan conforme a sus propios deseos. Hermanos, Dios va a hacer una obra en nuestra vida,
pero la va a hacer no conforme a nuestros deseos, la va a hacer conforme al deseo de Él, conforme al deseo de Él. Y dice la lectura que nos toca para hoy lo siguiente: Dios obra en el hombre. Pero ya llegamos antes a la cuestión de la entrega absoluta y vimos que es la gran necesidad de la iglesia de Cristo y que a causa de ello el Espíritu Santo no puede llenarnos. Y no podemos vivir como un pueblo apartado por completo para el Espíritu Santo, porque la carne y el yo no pueden ser vencidos. No hemos entendido que debe ser una entrega absoluta a Dios, como fue la de Jesucristo. Sé de muchos que dicen sinceramente: amén, yo acepto el mensaje de la entrega absoluta a Dios. Y sin embargo piensan: ¿va a ser esto posible para mí? ¿Puedo contar con que Dios me hará tal que se diga de mí en el cielo, en la tierra y en el infierno, que vivo una vida de entrega absoluta a Dios? Hermano, hermana, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Cree que cuando Dios se hace cargo de ti en Cristo, es posible para Él hacer de ti un hombre de entrega absoluta. Y Dios puede mantenerla. Es capaz de hacer que te levantes cada mañana con este pensamiento bendito, sea de modo directo o indirecto: estoy bajo el cuidado de Dios, Dios está orando en mi vida. Algunos temen pensar en la santificación, oran, la desean y claman pidiéndola, y sin embargo no aparece. La santidad y la humildad de Jesús, ¿te das cuenta de cuán lejos te hallas de ella? Queridos hermanos, la doctrina de la santificación, que es escritural y real y efectiva, es: las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Dios puede santificar al hombre y con su poder santificador sin límites, cada momento te está guardando. O que podamos estar en este momento un paso más cerca de Dios. O que la luz de Dios brille y que podamos conocer mejor a Dios. Podríamos seguir hablando acerca de la vida de Cristo en nosotros, vivir como Cristo, tomar a Cristo como nuestro Salvador del pecado, como nuestra vida y nuestra fuerza. Es Dios en el cielo que puede revelar esto en ti. La oración de Pablo fue: que Él os conceda, según las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior. ¿Y cuáles son sus riquezas? ¿No ves que es un Dios omnipotente el que obra con su omnipotencia en el corazón de sus hijos creyentes? De modo que Cristo pueda ser en ellos un Salvador en su vida. Has tratado de comprenderlo, de abarcarlo, has tratado de creerlo y no lo alcanzas. Es porque no has sido llevado aún a comprender que las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Por tanto, confío que la palabra de amor que se ha dicho haya llevado a muchos a ver que debe haber un influjo de amor de una manera nueva. El corazón debe ser llenado desde arriba de la vida, desde una fuente de amor eterno, si es que ha de rebosar todo el día. Entonces será natural para nosotros el amar a nuestro prójimo, como es natural para el cordero el ser manso y para el lobo el ser cruel, hasta que sea llevado a este estado en que, cuanto más difícil y aborrecible sea un hombre, y más indigno de amor, y cuantos más obstáculos de ingratitud y odio haya por medio, tanto más el poder del amor en mi triunfo sobre ello, y pueda amar al tal hombre, hasta que viendo todo esto pueda decir: lo que es imposible para el hombre es, sin embargo,
posible para Dios. No habré llegado a un punto en que un amor superior en grado sumo al mío exista en mí, rija mi vida y haga posible todas las cosas en mí. Todo es posible para Dios. Algunos piden a Dios un gran avivamiento. Puedo decir que esta es la oración de mi corazón sin cesar. Oh, si Dios quisiera reavivar a su pueblo. En lo que pienso primero no es en las personas que, aunque nominalmente formando parte de la iglesia, todavía no son convertidas, ni en los infieles o escépticos, ni en los desgraciados que perecen a mi alrededor, sino que mi corazón ora ante todo. Oh Dios, aviva a tu iglesia y a tu pueblo. Es por algo que son a miles los corazones que anhelan la santidad y la consagración. Esto es un anticipo del poder de Dios. Dios opera primero en el querer y luego en el hacer. Estos anhelos son un testimonio y prueba de que Dios está obrando en el querer. Que creamos con fe que Dios obrará el hacer entre su pueblo más de lo que podemos desear. Aquel, dijo Pablo, que es capaz de obrar sobremanera por encima de lo que pedimos o pensamos. A Él sea la gloria. Que nuestros corazones digan esto. Gloria a Dios omnipotente, que puede hacer más de lo que podemos decir o pensar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alrededor tuyo hay un mundo de pecado y de dolor. El diablo está en él. Pero recuerda, Cristo está en su trono y Cristo es más fuerte. Cristo ha vencido y Cristo vencerá. Pero espera en Dios. El texto dice, las cosas que son imposibles para el hombre, y luego continúa, son posibles para Dios. Únete a Dios, adórale, confía en el Omnipotente, no solo tu vida, sino las almas que te han sido confiadas. No ores nunca sin adorar su omnipotencia, sino di, Dios Todopoderoso, reclamo de tu omnipotencia, y la respuesta a tu oración vendrá. Y como Abraham, serás fuerte en la fe, dando gloria a Dios, porque has contado con el que puede cumplir su promesa. Como dije, mis hermanos, estas lecturas no son para nada motivadoras. Son del todo confrontadoras. Confrontadoras de la realidad del ser humano, sea creyente o no. Porque los incrédulos sabemos que están muertos en Cristo. Pero los creyentes podemos guardar, podemos tener nuestras reservas, podemos tener nuestros temores. Y muchas veces anhelando ser mejores y de bendición, y aun a pesar de que Dios sabe nuestras cosas, no las confesamos, no las confiamos, no nos desprendemos de ellas, simplemente las retenemos. Amiga y amigo, Dios puede obrar en el corazón. Dios obra en el corazón del hombre. Y es lo que Dios está buscando antes de hacer algo más contundente, posiblemente dentro de la iglesia.
donde hay un despertar y un amor por la Biblia, donde hay un amor por interpretar la Biblia como es, donde haya un amor por compartir el Evangelio, donde haya un amor por cultivar la devoción profunda a Dios. Primero, tenemos que aceptar que nosotros hemos sido los obstáculos, que nos resistimos. Pero yo le digo una cosa, si usted es verdaderamente de Dios, usted no va a poder resistir tanto, no va a poder seguir en necedad. Porque Dios, queriéndolo llevar a cumplir su propósito, lo va a humillar, lo va a arrastrar, lo va a frustrar, lo va a confundir, lo va a afligir. Y al final Dios va a estar logrando su obra en su vida. Pero definitivamente que esto puede ser en más fácil o diciéndolo de otra manera, esto puede ser eh, evitarnos algunos dolores. Muchas veces la obra de Dios no se ve interrumpida porque Dios no puede. Dios puede, Dios lo puede todo. El asunto es nuestra terquedad. Pero llegará el día que Dios nos va a tratar como trató a hombres impíos, como el tipo de Nabucodonosor, que viendo las obras incuestionables de Dios, se atrevió a decir que Él era el más glorioso ser que existía en el universo. Y estimados amigos y amigas, les digo algo, Dios lo humilló. Dios lo humilló, ¿por qué? Porque el propósito de Dios, que no era salvar a Nabucodonosor, que era que él entendiera que por encima de él estaba Dios. Bueno, Dios nos va a humillar de tal manera que nosotros entendamos que el propósito de nuestra vida es consagrarnos y ser un medio de bendición a otros. Hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a dar esta realidad? Si en la mayoría de las iglesias cristianas de la actualidad, y para vergüenza del cristianismo lo digo, nos vemos con cada espectáculo tipo de circo, en vez de ser un lugar donde el respeto y el temor a Dios sea el que cunda y el que sea la característica principal. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos, y en sus propios deseos se irán. Esto de en sus propios deseos se irán lo acabo de añadir yo. Y en sus propios deseos se irán, y por sus propios deseos se perderá. Hermanos, yo ruego que tanto en usted como en mí se pueda dar una consagración total a la manera de Dios y a la forma de Dios. Y que siendo obedientes a Dios, entonces ese proceso sea esplendoroso. Y ruego que no sea de la manera dolorosa. Dios humillándonos y llevándonos de todos modos a ese cometido. Pero que si es de ser así, entonces que se dé. Que se dé. Y que se cumpla el propósito de Dios. De que la obra suya se haga en medio nuestro. Y que seamos totalmente consagrados a Él. Oremos. Señor y bendito Dios, alabo tu nombre en esta mañana. Te bendigo.
Señor, comparto esto con los oyentes para la bendición de la vida de ellos, no para entretenerlos ni para darle palmaditas en la mano. Estos son temas de vida o muerte eterna, para vida eterna o para muerte eterna. Señor, te pido que tú encuentres oídos dispuestos a escuchar y no, como dice el texto de 2 Timoteo 4:3, personas que teniendo comezón de oír se van a amontonar ante falsos maestros, pues rechazan la sana doctrina y escucharán cuestiones relacionadas con sus propios deseos. Señor, permite que esto encuentre oídos dispuestos a ser confrontados, oídos dispuestos a preocuparse por su vida, por su alma y por la integridad de la iglesia de Cristo. Oh bendito Dios, gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos mis estimados amigos. Bendiciones para hoy.